Hoy, hermanos, continuamos entonces con la escuela dominical que acabamos de comenzar. Podemos decir que hoy es la lección número 4. Seguimos entonces abarcando lo que es el párrafo número 1 del capítulo 22 de nuestra confesión. Para comenzar, voy a leer todo el párrafo para ustedes de nuevo. Dice así: la luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es justo, bueno y hace el bien a todos, y por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado. Se debe confiar en Él y debe ser servido con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero la manera aceptable de amar a Dios vida por Él y está tan delimitada por su propia voluntad revelada que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, ni las sugerencias de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible, ni de ninguna otra manera no escrita en las Sagradas Escrituras. ¿Me escuchan bien o es que el micrófono suena raro? Sí. Ok, un parlante, ok. Entonces, la semana pasada estuvimos comenzando a ver lo que titulamos la adoración a Dios a la luz de la revelación general y de la revelación especial. Recordemos entonces, a manera de repaso breve, que dijimos que Dios se nos ha revelado a nosotros, por usar la metáfora, por medio de dos libros. El libro de la creación o el libro de la providencia, como lo llamaba José Grau, sino también está el libro literal de las Sagradas Escrituras, o podemos verlo así, o el plan redentor que Dios nos ha revelado en el Antiguo y Nuevo Testamento, que está centrado en la persona de Jesucristo. Uno, la luz de la naturaleza, vimos entonces que la misma tiene un propósito particular y es revelarnos que hay un Dios, dejar al hombre sin disculpas o sin excusa para lo mismo, según nos decía Pablo en Romanos 1, y que también esta luz de la naturaleza entonces, o de esta luz de la naturaleza se desprende un deber moral del hombre. Y el deber moral que se desprende entonces de la revelación general es que hay un Dios que es bueno, justo, pero que él mismo debe ser, en nuestra creación, temido, amado, alabado, invocado. Se debe confiar en Él y debe ser servido con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. El propósito de la revelación entonces natural, aparte de decirnos que hay un Dios, entonces también nos dice que ese Dios debe ser adorado. Y ahí hablábamos entonces de la adoración como un deber moral. Y hablábamos de que no adorar a Dios es todo lo contrario, lo que es inmoral. Y por otro lado también estábamos viendo que esa revelación general en sí es incompleta. ¿Incompleta en qué sentido? Dentro del todo el plan de redención. ¿Por qué? Porque la misma, uno, no nos comunica el Evangelio, no nos comunica cómo tener comunión con Dios, y para nuestra temática particular no nos comunica cuál es la manera aceptable en que Dios debe ser adorado. Nos dice Dios debe ser adorado, ok, muy bien, hay un deber, pero el cómo debe ser adorado no nos lo dice. Y entonces, para saber ese punto en particular de cómo debe ser adorado Dios, lo que tenemos es la revelación especial: Cristo Jesús y las Sagradas Escrituras. Y entonces es aquí donde estuvimos centrándonos la semana pasada en la segunda parte de cómo era entonces un poco de esa manera aceptable de que Dios debe ser adorado. Y básicamente teníamos una disyuntiva, y era la manera aceptable en que Dios debe ser adorado, y usando el término contrario, la manera abominable que Dios considera ciertos tipos de adoración. Nuestra confesión nos dice así: pero la manera aceptable de adorar al Dios verdadero está instituida por Él mismo. Es decir, Dios ya nos dijo cómo Él debe ser adorado. Está instituida. Hay una institución formal, veámoslo así, de la adoración. Y está tan delimitada por su propia voluntad revelada. Hay límites. La adoración a Dios, tal cual Él la acepta, entonces tiene límites. Y está delimitada por su propia voluntad revelada, que no puede ser adorado, y viene la lista, conforme a: uno,
imaginaciones e invenciones de los hombres. 2, ni sugerencias de Satanás. 3, ni por medio de ninguna representación visible. Y 4, de resumen, ni de ninguna otra manera no prescrita en las Sagradas Escrituras. Y mencionamos entonces que esta última frase, de ninguna otra manera prescrita en las Sagradas Escrituras, es en sí la definición de lo que conocemos como el principio regulador del culto. Y hoy nos vamos a detener en ese punto. El principio regulador del culto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que Dios no debe ser adorado, reiterando, de ninguna manera no prescrita en las Sagradas Escrituras. Entonces, en la adoración a Dios, nosotros no tenemos la potestad de decir qué agregamos al culto a Dios o viceversa, qué quitamos. ¿Por qué? Porque el argumento del principio regulador es: Dios ya nos dijo cómo Él debe ser adorado. Y entonces, para proseguir, vamos a ver ciertos principios y primero vamos a hacernos una pregunta. Y es, ¿enseña la Biblia este principio? ¿Enseña la Biblia que Dios nos delimitó cómo Él debe ser adorado? Y creo que lo enseña desde varias maneras. Lo enseña desde una deducción básica del principio de sola escritura, a como también nos lo enseña en cómo Dios trató con ciertos hombres cuando estos hacían algo distinto en cuanto a la adoración a Dios. Veamos entonces. 1. El principio regulador de la adoración es una deducción básica del principio de sola escritura. ¿Qué nos dice el principio de sola escritura? Creo que es algo que deberíamos tener ya de memoria, digo yo, el principio como tal, y es que las escrituras o la Biblia misma es nuestra única regla de fe infalible. O para cuestiones de fe y práctica es nuestra única regla infalible. Ciertamente tenemos otras reglas, digámoslo así, tenemos otras reglas de fe, las confesiones de fe, los mismos ancianos u obispos de las iglesias ciertamente tienen cierta potestad y nos pueden moldear la manera de vivir, pero no son esa regla infalible que sí lo es la Biblia. La Biblia entonces es esa regla de fe infalible que nos dice en qué debemos creer y cómo debemos vivir. Y de ese mismo principio se deduce, 1, el principio regulador de la adoración. Vayamos a 2 Timoteo 3:16. Creo que es uno de los textos claves cuando abordamos el tema de la autoridad de la Escritura. 2 Timoteo 3:16. De paso, este es un texto que creo que está como, digo yo, en las fibras ínfimas o muy dentro del ADN protestante, así que es algo que, si no se lo saben de memoria, los insto a. 2 Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos ha dado la Biblia, digámoslo así, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la Biblia equipa para que el cristiano sea completo para toda buena obra. Y de ahí se deduce que la adoración en sí misma es una buena obra. Adorar a Dios, entonces, es una de esas buenas obras principales que Dios ha dado al hombre. Cuando Dios creó a Adán, lo creó como un ser religioso en sí. Y por ende, lo que Adán tenía que hacer naturalmente, con la revelación que él tenía en ese entonces, era adorar a Dios. Era algo natural. Ahora, con la caída, entonces, nuestro entendimiento de la revelación, nosotros mismos por nuestro pecado, como dice Pablo, ¿qué hacemos? Detenemos con injusticia la verdad de Dios, nos tapamos los ojos y decimos como el necio, no hay Dios. Eso es lo que hace el hombre en su pecado y por ende no adora a Dios. Pero entonces, con esa mentalidad redimida que Dios ha dado al hombre, ¿qué hace? Lo deja enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo? Iluminando el entendimiento con la palabra de Dios. Adorar a Dios es una buena obra, y digámoslo así, es la buena obra principal que motiva las demás obras. ¿Por qué?
Porque entendamos la adoración, mis hermanos, como una actitud de corazón o como un corazón que responde a Dios. Y ese corazón que responde a Dios, ya al estar maravillado porque es un Dios tres veces santo, un Dios justo, un Dios bueno. Ese corazón maravillado ante esa revelación, ¿qué hace? Responde en adoración. Y posiblemente vaya a responder, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, ¿cómo? Que presenta su cuerpo como un sacrificio vivo a Dios, ya un sacrificio viviente. La adoración en el ámbito amplio en general es vivir para Dios. Por ende, se entiende que la adoración, esa buena obra, cubre todo el ámbito del vivir cristiano, enteramente preparado para toda buena obra. Por ende, el principio regulador de la adoración, para comenzar, es una deducción lógica de creer que la Biblia es palabra de Dios. Después, se deduce de declaraciones explícitas de la Biblia. Vayamos a Números 15. Libro de Números, capítulo 15 y versículos 39 y 40. Dice así, Números 15, versículos 39 y 40. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos y en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Notemos el énfasis. Uno, ¿cómo termina? El propósito es hacer todos mis mandamientos para ser santos. Dice, y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Eso es el motivante. Y ahora, ¿cómo les dice el Señor que se deben guardar entonces? Para guardar todos los mandamientos del Señor y para ser santos, dice, no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Es decir, lo manda uno tener en memoria los mandamientos de Dios y no ir en pos, veámoslo así, de las invenciones de nuestro corazón y de lo que está al frente de nuestros ojos. No miréis en pos de vuestro corazón. Dios advirtió a Israel entonces de no ir en pos de lo que se imaginaban y lo transformaban ya sea con madera o con piedra. Los advirtió también de no ir en pos de esas creaciones imaginarias, sino también en pos de esas creaciones físicas. Y en cambio les dijo que se dediquen ¿a qué? A todos los mandamientos de Dios, a lo que Dios ha ordenado. Ese mandamiento también lo tenemos como cuando el Señor le habló a Moisés, Éxodo 25:40, lo leo para ustedes, dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Aquí el Señor le está dando instrucciones a Moisés de cuando le dio para que creara el tabernáculo. Y el tabernáculo era el lugar donde se adoraba a Dios, recordemos, donde la presencia de Dios se manifestaba al pueblo de Israel. Y las particularidades que vemos de esta adoración es que Dios fue muy puntual. Le dice aquí a Moisés, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le mostró un modelo a Moisés y dijo, quiero que mi tabernáculo, ese lugar donde yo voy a ser adorado, sea así, así, así. Sabemos la larga lista de instrucciones, la larga lista, por ejemplo, de mandamientos levíticos, las distribuciones, los órdenes, unos tribus a la derecha, otras tribus a la izquierda. Ya Dios tenía todo muy bien, dámoslo así, mapeado. O Dios se lo dio a Moisés, le dio un mapa muy claro. ¿Para qué? Para que Moisés hiciera tal cual el modelo Dios le hubiera mostrado. ¿Por qué? Porque, como dice la confesión, la manera aceptable que Dios debe ser adorado, Él mismo la ha revelado en su palabra y Él mismo la ha delimitado. Moisés, por ejemplo, en este caso no tenía autoridad para ponerse a inventar qué cosas iban o no iban en el tabernáculo. Moisés no tenía autoridad, ay, mira, Dios guardó silencio en tal cosa. Voy a poner unas piedritas aquí bien bonitas. No, porque Dios le dijo, haz conforme al modelo que te fue mostrado. Moisés no podía, vamos a sorprender a Dios. Él no me dijo esto, pero le va a gustar. Va a ser una sorpresa bien bonita. No podía. ¿Por qué? Es un tema de autoridad.
nos sujetamos a la autoridad de Dios. La Gran Comisión también nos ilustra este mismo principio. Mateo 28:19 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Predicar en sí es un acto de adoración, enseñar es un acto de adoración, y Dios les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dios entonces mandó a su iglesia ¿a qué? A que transfiera ese conocimiento a futuras generaciones, a otras iglesias, de cómo Él debe ser adorado, enseñándole todas las cosas que os he mandado. No solo, esto no incluye, digámoslo así, solo la predicación de las buenas nuevas del Evangelio, sino que incluye todo. Cómo vivir una vida agradable a Dios y por ende también cómo ofrecer a Dios un culto agradable. El principio, veámoslo así, hermanos, es este. Entonces, Dios ha delimitado y ha dado instrucciones explícitas de cómo Él debe ser adorado. Y ahora lo que vamos a ver después es, Dios ha castigado a su pueblo cuando estos no han seguido esas instrucciones explícitas en cuanto a la adoración. Vamos a empezar entonces por lo negativo. La manera en que Dios ha castigado a su pueblo cuando no ha seguido esas órdenes de Dios debe ser adorado tal cual Él lo mandó. Y los ejemplos explícitos vamos a verlos un poco más adelante porque hay un párrafo de nuestra confesión que nos los lista, creo que bastante claro. Vamos a ver entonces un ejemplo. Primero, el caso de Génesis 4, los de Caín y Abel. Versículo 3, Génesis 4:3. Dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí tenemos la narrativa que nos narra cómo estos hijos gemelos de Adán y Eva terminó trágicamente. Nuestro foco va a ser aquí ver cómo se deduce que Dios siempre fue celoso de su adoración y siempre la tenía en alta estima. Abel se nos dice que ofreció de los primogénitos de sus ovejas, podemos decirlo así, un sacrificio cruento. ¿Por qué tenía que morir ese primogénito de las ovejas? Mientras que Caín ofreció a Dios un sacrificio de esos que se conoce como no cruento o incruento. Y es, veámoslo así, ofreció vegetales, legumbres, de los frutos de la tierra. Por la narrativa, cuando se dio la caída, vemos que Adán y Eva fueron cubiertos con pieles de animales. De esto se deduce que para tener esas pieles de animales, ya sea uno o varios animales, ¿qué pasó? Fueron muertos para cubrir la desnudez, dámoslo así, ese símbolo de cubrir el pecado de Adán y Eva. Sería consistente con esta narrativa entonces sostener que Adán seguía practicando este tipo de ofrendas con su familia y por ende él también instruyó a sus hijos y también las conocía. Podemos deducir que Caín desde niño fue instruido al igual que Abel en la forma adorable de aceptar a Dios como sacrificios cruentos para cubrir el pecado. Entonces en esta narrativa se puede ver esa forma de adoración y la otra aceptable y no aceptable a Dios. Una termina en la bendición y el agrado divino, mientras que la otra termina siendo rechazada. Uno ofrece el primogénito, mientras que el otro ofrece algo distinto a ese principio de sacrificar a los animales que lo vemos desde Génesis 1. Veamos otro ejemplo un poco más claro. Vayamos a Números 16. Números capítulo 16. Titulado La rebelión de Coré. Vamos a leer de los versículos 1 al 3. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación,
de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Veámoslo un poco de contexto. Dios había consagrado, mis hermanos, a la descendencia de Leví para servir en el tabernáculo. Aquí estamos hablando entonces en el contexto de la adoración a Dios. La descendencia de Leví eran los encargados de entonces de mantener el orden y el servicio del tabernáculo. De entre los hijos de Leví, solo por ejemplo los hijos de Aarón eran los encargados para ser sacerdotes. Esos fueron los apartados por Dios. ¿Para qué? Para el sacerdocio. Aquí tenemos entonces, veámoslo así, lo que es que se levantaron o se amotinaron contra esto. Tenemos a Coré, Datán y Abirán, bueno, y Ahón. Tenemos a 4 hombres. Ahora, ¿qué debemos notar aquí? Primero, tenemos que Coré es descendiente de Leví, pero no de Aarón. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Coré era un coatita. No era veámoslo así, un aronita, no venía de la descendencia de Aarón. Por ende, Coré no tenía ese derecho divino, ¿a qué? A ejercer el sacerdocio. Datán, Abirán ni siquiera eran levitas, sino que eran descendientes de Rubén. Estos hombres entonces argumentaban que toda la congregación de Israel podía desempeñar funciones sacerdotales, no solo Aarón, no solo Moisés, sino que ellos estaban diciendo, vámonos así, es un argumento creo que algo persuasivo, porque nos gustaría, no, todos somos santos, así que Dios nos va a aceptar a todos por igual. Pero Dios había dejado claro cómo él debía ser adorado, y solo el sacerdocio de Aarón, o solo en Aarón fue instituido el sacerdocio, para verlo así, y por ende, Coré, Datán y Abirán, a pesar de que reclamaran esas prerrogativas de santidad sobre sí, no tenían derecho a ¿qué? A ejercer el sacerdocio. ¿Por qué? Porque Dios mismo había delimitado cómo debía ser su adoración. Toda la congregación de Israel ciertamente es santa, pero en cuestión de funciones, en cuanto al culto a Dios, no toda podía ejercer ese sacerdocio, sino que Dios había entonces, reiterando, seleccionado a Aarón. Coré, Datán y Abirán no debían ir en pos de su corazón, en pos de lo que estaban imaginando, en pos de sentirse excluidos, en pos de su envidia, sino que debían someterse al mandato divino. Y ya sabemos cómo termina esta historia. ¿Qué pasa con Coré, Datán y Abirán? Se los traga la tierra. Vayamos a otro. Primera de Crónicas 13. Primero, es en este caso, primer libro de Crónicas, capítulo 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. Contexto. Dijimos entonces que los levitas eran los encargados de las funciones de las funciones realizadas en el templo. Los de Aarón eran los encargados del sacerdocio. Aquí vamos a ver entonces cuál era la función de Coré. Era un coatita. Los coatitas tenían que cargar el arca, eran los encargados de llevar el arca por todo ese recorrido en el desierto. Números 4:15 lo dice así: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Los coatitas entonces tenían esa función muy puntual de ¿qué? De transportar el arca. Y ellos debían transportar el arca, o no solo debían transportarla, sino que debían transportarla tal cual Dios les había dicho. Dios lo mandó a hacer entonces que el arca tuviera unos anillos y que a través de esos anillos pasaran, por decirlo así, unas varillas y se las colgaran sobre los hombros. ¿Para qué? Para que fueran varios hombres de la tribu de Coat sobre sus hombros y caminaran llevando el arca. Tratar esa arca con indiferencia o, yo le digo, ponerse creativos en la forma de cargar el arca, también ¿qué es? Desobediencia a Dios, y por ende Dios, como vamos a ver un caso, Dios ¿qué hizo? Castigó a personas por no cargar el arca como Dios se lo había ordenado.
Primera de Crónicas 3, entonces veamos el verso 7. Dice así: y llevaron el arca de Dios a la casa de Aminadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. El arca no fue cargada como Dios lo había indicado, sino que la montaron en un carro, dicen, en una carreta. ¿Y qué pasó? Veamos versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Además de cargar el arca en forma extraña, veámoslo así, también se atreven a ponerle la mano encima. ¿Y qué decía Números 4:15? Dice así, lo leo para ustedes: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. ¿Qué hizo Usa? Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Uno, no la llevaban cargada sobre los hombros, sino que llevaban el arca en una carreta. Y segundo, un reflejo creo que natural, se va cayendo el arca. ¿Qué hizo Usa? Le puso la mano. ¿Y qué nos dice? Versículo 10, Primera Crónicas 13:10. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Dios es celoso, mis hermanos, en cuanto a su adoración, y Él vela porque se le adore de la forma tal cual Él lo ha ordenado. Las intromisiones, nuestras invenciones, ponernos creativos, como lo leímos en caso de Coré, caso de Usa, fue el juicio de Dios. ¿Y por qué? Desobediencia. Un ejemplo que a nosotros siempre nos daban es cuántos pecados se requirieron, nos daba el hermano Alexander, cuántos pecados se requirieron para que Adán y Eva fueran echados de la presencia de Dios. Algo y uno lo ve simple, mira, no se comió el fruto. Bueno, nosotros hemos hecho cosas peores, y en este caso, vámonos así, la adoración a Dios es desobediencia, o la no adoración a Dios es desobediencia, o adorar a Dios como a nosotros se nos ocurra es desobediencia. ¿Por qué? Porque Él ya ha dicho cómo debe ser adorado. Y entonces, el ponernos creativos o a inventar cosas, o quitar cosas de la adoración, o meter cosas extras a la adoración, como lo leemos en las narrativas, termina en juicio. Y esto mismo fue lo que entendió el rey David. El juicio de Dios vino sobre ellos. ¿Por qué? Por adorar a Dios de formas ajenas a su voluntad. Primera de Crónicas 15, versículo 11. Dice así: y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca puesta sobre sus hombros en las barras, como les había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. El rey David vio que entonces entendió que a Dios no se le había adorado como él lo mandaba, como esos utensilios, veámoslo así, que él mandó para la adoración, el arca como tal, no se había tratado como él lo había ordenado, y por ende vino el juicio. El rey David entendió eso, ¿y qué hizo? No, aquí la cosa se corrige, aquí es como Dios manda: santifíquense y traigan el arca al lugar que yo le he preparado, pero tráiganla ¿cómo? Puesta sobre sus hombros en las barras, como le había mandado Moisés. Yo sí creo que es de esos ejemplos claros que nos dice que Dios ha limitado su adoración por su propia voluntad, por su propia palabra. Y por ende nosotros, mis hermanos, no tenemos autoridad para adorar a Dios conforme entonces a nuestras imaginaciones, a pesar de que nos parezca que es una buena idea, de que es algo agradable, de que en sí mismo no sea algo inmoral. No tenemos autoridad entonces
para cambiar la forma en que Dios ha pedido ser adorado.